Bueno, compañeros, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra séptima sesión o séptima tutoría del curso de em, formulación y evaluación de proyectos. Para el día de hoy tenemos programado entonces tratar el tema de la metodología para la evaluación de los proyectos sociales que se llama la matriz de marco lógico, para lo cual les había dejado por ahí una presentación para revisar y una plantilla. Pero antes, como es costumbre, muchachos, les doy la palabra para las personas que quieran hacer la participación con esos temas que hayan leído, se hayan enterado durante la semana y que les haya parecido muy interesantes para discutir en la clase. Eh, Yo, profe, Gustavo. Dígame, Gustavo. Profe, yo, Gustavo. Sí, bien pueda, Gustavo, adelante, lo escucho. Bueno, el tema que me parece muy interesante y en este momentico se está dando con el continente de Australia, sobre lo que está pasando con Facebook, Google, Instagram. El gobierno australiano notó que todo lo que se estaba manejando por estas redes sociales, el gobierno no se estaba viendo beneficiado en nada. Y eran pautas publicitarias de noticias, pautas publicitarias de películas, de marcas, de cualquier cantidad de información que se pueda transmitir por medio de estas redes, y fuera eso que se iban volviendo virales y que ellos no estaban viendo ningún beneficio de ello. Entonces, el jefe de la oficina del Tesoro de Australia, Jones Friederberg, en conjunto con el gobierno, van a establecer un código, el cual va a filtrar y va a regular todo este fenómeno que está sucediendo en las redes sociales, para que Google, que está manejando un promedio en Australia de 17 millones de usuarios, Instagram 11 y como 14 y Google 11, van a entrar a ser regidos por este nuevo código que está sacando Australia para poder tener algo, pues, como decir, sobre el consumo, lo que se ve, las pautas que se están dando en todo esto. ¿Por qué me pareció interesante? Porque España en estos días, las noticias de Antena 3 también dijeron algo sobre lo que sucedía en las redes sociales sobre Facebook, que eran las transmisiones de noticias falsas. Y están en un proyecto de penalizar a todos los usuarios que transmitan noticias que no son verídicas, que no sean de fuentes confiables. Los van a bloquear y en su defecto los irán a penalizar, ¿cierto? Ya viene pues allá y eso España lo piensa hacer. Para julio, Australia va a implementar ese código. O sea, que quiera poner una pausa publicitaria le va a tener que pagar a Google, y Google pagaría al gobierno donde esté. Y esto porque me parece muy interesante también, profe, porque si esto les da resultado a ellos, eso lo hacen a nivel mundial. Ya usted ya puede publicar alguna cosa en Facebook como se hace hoy en día, va a tener que pagar un porcentaje por lo que va a vender o quiere publicitar en estas redes. Esa es la noticia, profe. Listo, Gustavo, muchas gracias. Sí, sobre eso se ha venido hablando mucho en estos días, o no, en estos días no, desde siempre, digamos, sobre la libertad que tienen ellos. Pues no tanto de publicar, porque las publicaciones, pues bueno, digamos que Facebook es una red que tiene una utilidad, sí, eso tiene una utilidad, a alguien le sirve para publicitar sus productos y tal. De resto, es una red que no aporta nada. Realmente, lo decía un escritor francés en estos días, en un artículo que leí, que en las redes sociales pues se ha vuelto, digamos, normal que cualquier persona dice lo que quiere y la gente cree que eso es verdad, ¿cierto? Y todo el mundo cree que eso es verdad. Sí, eso necesita unos filtros, ¿sí? Pero lo que pasa es que es muy difícil establecerlos, pero necesita, digamos, como unas regulaciones porque, porque eso se vuelve, digamos, es un problema como de salud pública. En esas redes sociales solamente hay discusiones, insultos, malos tratos, bueno, discriminación, cantidad de cosas que no deberíamos nosotros estar viendo, ¿cierto? Pero vuelvo y les digo, esa publicación, digamos, perdón, esa verificación va a ser muy compleja, ojalá le puedan hacer algo. Eh, por ejemplo,
Ustedes lo ven en Colombia, los políticos y tal, se la pasan metidos en Twitter hablando cosas y tal, para después tenerse que retractar. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo, si alguien hace una publicación en una red social, debería hacerse responsable de ella, ¿sí? Y debería responder, como la palabra, como lo estoy diciendo, debería responder por ella directamente. Pero eso no pasa nada. Entonces, inclusive hasta las publicaciones que hacen en Facebook. Yo, por ejemplo, yo manejo Twitter, tengo 5 seguidores. Solamente la manejo para ver unas páginas de actualidad que hay ahí muy buenas, de cultura general, solamente para eso, no las utilizo para nada más. Y obviamente WhatsApp, pues, porque WhatsApp la tiene que utilizar todo el mundo hoy en día, pero ni Facebook, ni Instagram, ni nada, ni ninguna de esas otras redes, porque me parece que si no es para un fin comercial, para un fin benéfico, la verdad es que lo que se ve ahí, pues perdónenme que les digo, lo que les diga es una opinión muy mía y respeto todas las en contrario, el 99% de lo que se encuentra en eso es basura y posiblemente no sea cierto. Entonces, eh, ha habido mucha polémica sobre eso, pero vuelvo y les digo, eso va a ser difícil. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien más? Sí, yo, profe Daniel. Dígame, Daniel. Bueno, profe, pues hace poco había salido pues una publicación pues con respecto a China, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, como se está viendo que el petróleo ha bajado, entonces China, los satélites del mundo han registrado que China lleva 117 buques navegando para que lleguen 3 meses hacia ese país. Esperan 230 millones de barriles y cada petróleo lleva 2 millones de barriles de crudo. ¿Qué está haciendo China en este momento con comparación a Venezuela? Pues China en este momento está aprovechando el precio tan bajo que hay para poder comprar. Pues, como lo hemos visto, que el barril del petróleo está casi a 5.000 pesos y comprar todo ese crudo que ellos llevan, pues les saldría costosísimo. Y aprovechando también pues que toda esta crisis que está, pues obviamente ha mermado todo a comparación de Venezuela, que se dice que en Venezuela en este momento ya no tienen pues, el tema del petróleo y que lo están importando de los Emiratos Árabes, pero que bueno, que eso todavía se demora porque su abastecimiento pues no es muy grande en este momento. Entonces pensaría yo que es una buena jugada desde este país asiático, porque pues si lo vemos de esa forma, a cualquiera pues si uno está en ese negocio, pues le saldría un buen beneficio para futuro, porque digamos que a futuro todo lo del virus va a pasar y ya más adelante vuelve a traer su economía, pues no a corto plazo ni a mediano como lo piensan muchas empresas, de pronto a largo plazo sí, y ahí es donde China va a aprovechar de pronto su capacidad y todas las reservas que tienen ellos. Sí, ellos han estado, digamos que han estado como aprovechando, pues yo no sé si, cierto, ustedes saben que hay una teoría maquiavélica y tal, de gente que cree que lo del virus fue planeado y que todo eso, bueno, yo no creo en eso, yo ya les he dicho varias veces, yo confío mucho en la gente y creo que a todo el mundo hay que creerle. Cuando ellos dicen que no, ¿cierto? Pero pues obviamente sí parece que están aprovechando financieramente algunos aspectos, digamos, que pueden funcionar. Claro, comprar petróleo, ahorita que está barato, ellos son uno de los consumidores más grandes de petróleo del mundo. No solo de petróleo, de hierro, de cobre, de todo. La infraestructura de ellos es inmensa, es grandísima. Ellos están creciendo a niveles impresionantes, exorbitantes. Entonces necesitan mucha materia prima. Y dentro de ello, pues obviamente si pueden comprar petróleo barato, pues yo también lo estaría haciendo, ¿cierto? Si yo fuera a China también estaría aprovechando el precio en este momento para estoquearme, digamos, de petróleo, porque, claro, lógico que cuando pase todo eso, pues el petróleo seguramente se va a normalizar. En este momento hay barriles de petróleo a 25 a 26 dólares, pero pues, y ustedes saben que llegó un momento hace poco, que lo hablamos acá creo, en que ese precio del petróleo llegó a ser negativo, es decir, lo estaban regalando. ¿Por qué? Porque había tantas existencias de petróleo que era más costoso almacenarlo. Entonces, sí, también, por ejemplo, se ve no solamente en el negocio del petróleo, sino que se está viendo hoy en día en el negocio bursátil, el negocio de las acciones. Por ejemplo, les va a citar algo puntual en Colombia. El 31 al corte del 31 de enero, una acción de Avianca en Colombia valía 2.100 pesos. Al cierre del viernes pasado valía 30 pesos.
30 pesos está valiendo en Colombia una acción de Avianca. Sin embargo, hay inversionistas que las están comprando a 30 pesos. ¿Por qué? Pues porque ellos confían en que muy seguramente esa empresa no se va a quebrar y no va a desaparecer y esos aviones no se van a volver chatarra. Eso vale mucha plata. Y muy seguramente mañana cuando digamos, se comiencen a ver reactivaciones de alguna manera, pues van a llegar. También hay otro tipo de acciones. También, por ejemplo, hay gente que ha ido a Venezuela. Profe, Sí, profe, buenas noches, qué pena lo interrumpo. sí. Con el tema de Avianca, incluso estuve leyendo hoy que ya subieron a $36, creo, la acción de Avianca, subió 187,7% esa acción, Pero ese por el es, tema del rescate. sí, pero ese es en la bolsa de Nueva York. Ese es el ADR. Sí, sí, señor. El ADR, sí. Lo que pasa es que una cosa es el ADR, que es es digamos la participación que ellos pueden presentar en Estados Unidos por medio del depósito que tienen allí, porque ellos allá estaban en ley de quiebra. Solamente con visualizar un tema de rescate de la empresa o algún inversionista que se interese, claro, las acciones se van a devolver hacia arriba. Y lo mismo va a pasar acá. Esas acciones que el viernes estaban a 30 pesos es muy factible que en un mes estén otra vez a 1000 o a 1500 y es posible que a fin de año recuperen el valor. Eso es lo que les quiero decir, que a pesar de que parecen basura en este momento, hay gente que las apetece, hay gente que las quiere comprar. Profe, y ya abrieron también la bolsa de valores ya en Nueva York, ¿cierto? El Sí, martes pasado. sí, claro, no, ella ha estado trabajando normal. Lo que pasa es que por momentos la cierran cuando las caídas son muy bruscas. Cuando el mercado va en picada hacia abajo, pues hacen unos cierres momentáneos. Pero ella está trabajando normal. También, por ejemplo, que les quería contar, hay muchos inversionistas colombianos que han ido a Venezuela hace un año, 2 años, dentro de toda la crisis, en medio de toda la crisis, a comprar propiedades allí, porque son súper baratas. Alguien que tiene hoy un capital, que no lo necesita dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 2 años, puede invertir en finca raíz en Venezuela. ¿Con la seguridad de qué? Pues de que ese país no se va a quedar en la inmunda toda la vida, ¿no? Ellos un día van a salir de eso. Que se van a demorar, sí, se van a demorar, pero las inversiones a largo plazo pueden ser buenas. Entonces, lo que está haciendo China en este momento, pues sí, me parece, pues digamos, de cara a una sociedad capitalista, sí, está bien, está aprovechando un precio de un producto que está barato en este momento para estoquearse y obviamente lucrarse con o obtener unos beneficios, digamos, más adelante cuando el petróleo vuelva y suba. Está muy bien. Muchas gracias, Daniel. Y algo más, muchachos. No, señor. Bueno, listo. Entonces, una pregunta. ¿Qué dudas? ¿Cómo vamos hasta el momento? Hasta ahorita vamos con el estudio de mercado. Creo que ya lo hemos tratado ahora 8 días, pero sin embargo les pregunto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran eh, como consultar en este momento? ¿O entramos de una vez al tema? Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Lo que pasa es que hace 8 días, no sé, usted me colocó inasistencia. Entonces yo sí estuve en la clase y me llegó un correo que yo no había asistido a la clase. ¿Verdad? Sí, Eso es gravísimo, Valentina. sí. Ajá. Te lo voy a revisar ya de una vez. Gracias, profe. Ahora, chicas, ¿qué fecha fue? Hoy es 26, ahora ya fue 19, ¿cierto? Ajá. Listo, mi niña, ya te lo corregí. Gracias, profe. Qué pena contigo. Listo, muchachos, ¿algo más? Profe, respecto al estudio financiero, ¿en el proyecto solo vamos a poner el cuadrito que usted nos presentó ahora 8 días o deben de ir lo que es el de nómina? Sí, la idea es que vayan los costos, las tablas de los costos también, antes de eso, o sea, para poder, digamos, como visualizar de dónde viene la información. Ok, O perfecto. sea, lo que ya estaba más o menos construido en el estudio organizacional. Si hay que hacerle algunos cambios o no sé, o de forma, digamos,
Pues sería excelente y sí, te dirían como los costos directos, como los gastos y luego ya la elaboración del flujo de caja libre. Y por último, lo Gracias. de los indicadores. Profe, Eh, pero todo eso está en el cuadrito de Excel que usted nos compartió en la pues a ver, plataforma, mira, ese ¿cierto? cuadrito de Excel que yo les compartí es un ejemplo, ¿cierto? Es una guía, lo pueden utilizar para hacer es como, digamos, lo básico que debe tener ese flujo de caja libre. Si ustedes utilizan otro, no hay ningún problema, ¿cierto? Si quieren utilizar ese, pues está perfecto. O sea, si quieren compactar allí los gastos y tal y utilizar esa misma estructura, sí, lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Algo más, muchachos? Bueno, muchachos, entonces vamos a revisar la presentación que tenemos para hoy, que es la de la matriz de marco lógico. Espero que la hayan revisado de pronto. Es un tema muy básico, muy fácil, es corto. Y luego de eso nos ponemos de acuerdo en el tallercito que vamos a hacer con los proyectos que ustedes deben tener ya ahí en mente, que deben tener estudiados y que deben haber traído, ¿cierto? Para que me ayuden con los ejemplos ahorita que estemos tratando la temática. Voy a compartir entonces la presentación. Listo, ahí la están. Profe, qué pena. Sí, ¿Cuántas sesiones quedan? una. Queda solamente la próxima, la Sí, dentro la de 8 próxima, en la días. última que nos vamos a reunir, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos. Ustedes van a hacer la presentación de cada uno de los proyectos en unos 5 minuticos, eh, como de los puntos básicos del trabajo. Y ya, y con esa presentación de eso se configura la nota al final y listo. Y nos despedimos. Vale, Profe, buenas noches. sí. Cuando hablamos de presentación del proyecto con diapositivas y todo, Como ustedes quieran, si lo ¿o quieren cómo? presentar desde ahí con el mismo, o sea, lo pueden presentar con el mismo archivo que están configurando. ¿Sí me entienden? O sea, la presentación es que ustedes, alguien del grupo, ustedes, ¿cierto? Se dividen el tema, nos pueden contar entonces cómo les fue en el estudio técnico, cómo les fue en el estudio tal, ¿sí me entienden? A qué conclusiones llegaron, cómo fue la experiencia y tal, y a lo último, pues cómo terminó el proyecto. Nos hablan de los indicadores y de la viabilidad, y listo, eso es. Pero lo pueden hacer desde ahí, desde el mismo archivo. No tienen necesidad de armar una presentación aparte. Ah, listo. Perfecto, gracias. Listo. ¿Algo más, muchachos? Bueno, listo. Discúlpenme un segundito, por favor. Bueno, muchachos. Ahí me escuchan, sí. Sí, profe. Bueno, Sí, y señor. estamos viendo la presentación. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de la matriz del marco lógico. ¿Qué es la matriz de marco lógico? Claro, desde hace muchos años, una de las preocupaciones que tuvo la Organización de Naciones Unidas fue el tema de que, a pesar de que se entregaban recursos por parte de los organismos multilaterales de apoyo a los países, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Latinoamericano de Reservas, bueno, todas estas entidades, digamos, de orden mundial, que tratan de ayudar y de llevar algunos recursos y de intervenir en algunas poblaciones especiales de los países en desarrollo, como somos nosotros, otorgando, digamos, recursos como financiación, como apoyo técnico.
como donaciones para casos especiales, para, por ejemplo, tragedias o desastres naturales y tal. Pero resulta que no había como una metodología para evaluar o para presentar, digámoslo así, o para configurar, para armar, digámoslo así, unos proyectos que fueran para ellos sustentables ante los financiadores, ¿cierto? Hay un financiador de un proyecto, una empresa, una ONG, un organismo multilateral, que quiere en algún momento dado entregar unos recursos para Haití, por ejemplo, bueno, para Bolivia, por algún desastre o o ahorita, hablemoslo ahorita, por el tema de la pandemia, ¿cierto? Ustedes saben que se han venido abriendo cupos de crédito especiales para Colombia. Hace poquito se abrió uno de 10.500 millones por el Fondo Monetario Internacional, y hace poquito también el Banco Mundial, creo que ayer o antier, anunció una línea especial de no sé cuántos millones de dólares para Colombia, precisamente para hacerle frente a la crisis. Entonces, digamos que la preocupación de ellos era que, a pesar de que había recursos y que había la intención de muchos países y de esas entidades de entregar esos recursos, había poco conocimiento, había poca destreza en el tema de la presentación de los proyectos. Entonces ellos diseñaron una metodología que es universal, que es, digamos, homogénea, que es aplicable en cualquier parte del mundo a cualquier proyecto de orden social. Y recordemos un poquito lo que yo les había comentado hace 8 días, que es un proyecto social. Entonces es aquel proyecto que no persigue un beneficio económico, sino que persigue una intervención o un cambio en una situación problemática que haya en algún sector de la población, en alguna población, en alguna área, que necesite una intervención estatal o de alguna ONG, una intervención externa. Entonces ellos diseñaron la matriz de marco lógico como una metodología universal para poder, digamos, estandarizar los procesos y unificar criterios en cuanto a la presentación, a la formulación, a la evaluación de los proyectos de corte social, de esos que ustedes tienen ahí en la mente que ahorita me van a contar. Entonces, ¿qué es el marco lógico? El marco lógico es una metodología que permite facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales. Ustedes me van a creer que aquí dice sociales, ¿sí? El propósito es brindar estructura lógica al proceso de planificación y comunicar de manera consistente la información esencial relativa al proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de existir el marco lógico, los proyectos sociales se presentaban con retórica, y eran retórica, y retórica, y retórica, y eran unos portafolios inmensos de información que nadie se la leía, no eran claros, o sea, en últimas había que hacerle minería, digamos, a estos documentos para saber realmente cómo se iba a estructurar el proyecto. Entonces, a eso tiende el marco lógico, a establecer unos pasos como fáciles, muy fáciles. Es una matriz, el marco lógico es una matriz de 4x4, que la puedo hacer en Excel, 4 filas, 4 columnas, y con eso explicar de manera clara de qué se trata el proyecto, qué es lo que persigue el proyecto, cuáles son los objetivos, cuál es el problema y cuáles son las actividades los componentes que tengo que desarrollar para poder aliviar, digamos, o solucionar esa problemática. El proceso incluye todas las etapas de preparación de un proyecto, como son programación, identificación, orientación, análisis, revisión, ejecución y evaluación ex post. Es decir, tiene todas las características o todos los pasos que tiene un proyecto normal. Tiene evaluación ex ante, luego tiene una ejecución y luego tiene una evaluación ex post, que es después de ejecutado el proyecto como tal, pues ir a mirar a ver cuáles fueron los resultados reales, qué fue lo que se consiguió. Los fundamentos conceptuales de la matriz de marco lógico. Entonces, partimos de que hay una situación que está la situación problema que tenemos hoy, la situación presente, y tenemos una situación futura. Nosotros hacemos un ejercicio para iniciar, digamos, con la construcción de una matriz de marco lógico, hacemos un ejercicio de prospectiva, es decir, visualizamos hoy una situación existente y visualizamos otra diferente en el futuro, es decir, un escenario futuro. Depende de la expectativa o de la duración del proyecto, 1 año, 2 años, 3 años, bueno, qué sé yo, depende de la tipología del proyecto, pues entonces visualizar una situación mejorada en el futuro. Eso es lo que vamos a hacer para tener un cambio esperado, analizar el efecto y el impacto, tener unas actividades que son como los productos tangibles que tengo que desarrollar
para poder solucionar para poder convertir esa situación presente en una situación futura, hacer unas inversiones que son como unos componentes que me van a ayudar a conseguir el propósito. Estos son tareas, las actividades son tareas o acciones, y las inversiones son componentes que ahorita los vamos a ver ya en la matriz, que se ve mucho más fácil. Muchachos, preguntas hasta ahí. Profe, buenas noches. Sí. Yo sí tengo como una duda. ¿Para este tipo de proyectos también se maneja presupuesto? ¿O eso es simplemente...? Sí, claro, lo vamos a ver ahorita en la, digamos, en la red, ¿cómo es? En la dinámica del proyecto como tal, o en la jerarquía, se llama la jerarquía. En la jerarquía de la matriz de marco lógico vamos a mirar ahorita en qué parte se maneja el presupuesto. Porque sí, claro, obviamente, a pesar de que hay quien dice que todos los proyectos son productivos, en el sentido de que todos cuestan, sí, todo cuesta, hoy en día no hay nada gratis. Adelantar cualquier tipo de proyecto de estos en una comunidad con una población que está en situación de vulnerabilidad, obvio que eso cuesta, ¿sí? Ir hasta allá, capacitarlos, ayudarles, bueno, no sé, formarlos, eso tiene un costo, pero ahorita lo vamos a ver en qué parte miramos lo del tema presupuestal, sí, sí tiene un presupuesto lógico, claro. Tiene un presupuesto y que va a estar, digamos, proyectado durante toda la existencia del proyecto, y pues obviamente va a tener también unos indicadores que me van a ir diciendo cómo se va a ir ejecutando ese presupuesto, y cómo supuestamente va a haber unas limitantes, obviamente, pues en algún momento dado, que tengo que analizar desde el principio. Pero ya lo vamos a ver, buena pregunta. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces... Profe, es que yo no sé si entendí que el marco lógico se aplica a todos los proyectos o es un tipo de proyecto que hay. No, es solamente a los proyectos sociales. O sea, recordemos que nosotros desde la temática inicial habíamos dicho que íbamos a clasificar los proyectos en 3 tipos. Los proyectos productivos, que son los que nosotros estamos en este momento trabajando y analizando con esas empresas hipotéticas que estamos creando, ¿sí? Esos son los productivos, los que persiguen un beneficio que lo estamos calculando ahorita en el estudio financiero como con unos indicadores que nos van a decir qué tanto nos va a devolver ese proyecto, esa inversión. Otros son los proyectos de infraestructura, que son los que hace el Estado, que también se podrían considerar sociales, porque digamos cuando la alcaldía hace, por ejemplo, un puente, o una intersección vial, o un viaducto, o hace un colegio, un parque, pues no está persiguiendo un beneficio económico, ¿sí? Sino que está revirtiendo en una población algo de lo que pagan por los impuestos, pues en beneficios, que es como debería ser, ese es el deber ser, ¿cierto? Esos son los de infraestructura, y los otros son los sociales, de los que estamos hablando hoy, que son proyectos que financian algunas ONGs, instituciones multilaterales, internacionales, gobernaciones, ministerios y tal, que tratan de solucionar problemáticas, pero que no persiguen de manera directa un beneficio económico, aunque en el fondo, digamos, hay una discusión que también se da permanentemente, y es el tema de que, por poner un ejemplo, un proyecto social puede ser ayudar a las madres cabeza de familia de la población X, ¿sí me entiende? Que están en tema de vulnerabilidad. Entonces, si se les ayuda, pues obviamente con unos talleres para que ellas generen microempresa y para que sean independientes y generen ingresos, pues al generar esos ingresos, obviamente esos ingresos de esas personas van a ir ¿a qué? Van a ir al consumo, y cuando van al consumo se vuelven impuestos también, ¿sí? Entonces digamos que de manera indirecta también, al lograr solucionar esos problemas de la sociedad como tal, pues también se aumentan los ingresos, ¿cierto? Pero no se persiguen directamente ni se calculan directamente, solo se pretende mejorar una situación, es decir, tomar una situación presente y convertirla en una situación mejorada en el futuro. ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, la situación presente, digamos, existe un problema por resolver. Puede ser un problema directamente, puede ser una carencia de algo, ¿sí? Puede ser una necesidad que necesita ser satisfecha, o puede ser una condición por mejorar, ¿cierto? Y para iniciar, entonces, tenemos que hacer análisis de involucrados y análisis de problemas dentro de la situación presente, es decir, analizando la situación presente. Hacemos el análisis de involucrados y el análisis de los problemas como tal. Y
para ejecutar el proyecto y para llegar a una situación mejorada vamos a hacer análisis de objetivos, análisis de alternativas y vamos a construir como tal la matriz de marco lógico para lograr esa situación mejorada en el futuro o esa visión o ese escenario futuro. Bueno, esta matriz de marco lógico es una herramienta entonces para fortalecer el diseño, ejecución y evaluación de proyectos sociales. Tiene un diseño, una ejecución y una evaluación como cualquier proyecto. Esta sería como la formulación, ¿cierto? El diseño, la ejecución y la evaluación, que es la que hacemos después de que se ejecuta el proyecto para lograr establecer cuál es la diferencia entre lo que nosotros presupuestamos o lo que proyectamos y lo que realmente ejecutamos y de alguna manera tomar los correctivos para hacer que esa brecha entre lo proyectado y lo presupuestado, perdón, entre lo proyectado y lo ejecutado sea más pequeña cada vez, ¿sí? Lograr que sea cero, pues bueno, es difícil. En proyectos sociales inclusive es más difícil porque, digamos, en un proyecto productivo, si yo presupuesté que mi utilidad iba a ser del 30% y logré el 32%, pues yo podré decir, alcancé el 101%, el 102%. En proyectos sociales es un poquito más complejo, lo vamos a ver ahora. Simplemente hablamos de contribuciones importantes al logro de los objetivos porque no podremos establecer en la mayoría de los casos como la efectividad como tal. Es difícil medirla en proyectos sociales. Estos proyectos son interactivos en la medida en que actúan todas las partes involucradas y son interactivos en la medida en que puedo devolverme dentro de la formulación a trabajar algún tema anterior o puedo incluir alguno de los supuestos en un tema anterior sin necesidad de dañar el proyecto como tal. Esta es la jerarquía de los proyectos como tal y de la matriz del marco lógico. Nosotros tenemos un fin que es el propósito macro, el propósito, digamos, la solución que nosotros pretendemos, el cambio en el nivel de vida de estas personas, digámoslo así, si estuviéramos hablando del ejemplo que yo pongo de las madres cabeza de familia. Las mejoras en la calidad de vida de estas personas. Ese sería como el fin máximo, el fin altruista, digamos así, lo que se pretendía. El propósito es algo tangible, es algo más, por ejemplo, si estamos hablando del mismo proyecto como tal. Voy a seguir con el mismo ejemplo, a ver si de pronto lo podemos explicar de manera más simple. En ese proyecto, digamos, de intervenir esa comunidad con las mujeres, cabeza de familia, madres solteras, bueno, que están en vulnerabilidad y qué tal. Entonces, el fin sería mejorar las condiciones de vida de estas personas, ¿sí? El propósito sería hacer que ellas se vuelvan independientes, ¿sí? Y que generen sus propios ingresos. Eso es tangible, eso es real, eso podría conseguirse y tal. Los componentes serían como lo que yo tengo que construir para lograr eso. ¿Qué tendría yo que hacer? Tal vez tendría que ir hasta esa comunidad, reunir a estas personas, motivarlas, llevar psicólogos, llevar personas que conozcan de negocios, de emprendimiento. Tendría que construir unos talleres, dictar unas charlas, hacer unas actividades de aprendizaje con ellas y tal. Esos serían los componentes como tal. Y las actividades o productos como tal o insumos son las que yo necesito, y ahí es donde la pregunta del compañero que me hace ahorita sobre el presupuesto. Yo tengo que presupuestar en esto, básicamente es las actividades con las cuales yo construyo los componentes. Es decir, ¿qué necesito yo para construir esos componentes? Yo aquí en este proyecto necesitaría unos salones, necesitaría unos materiales, necesitaría unos expertos, unos talleres, necesitaría como construir unos talleres. Entonces esos talleres y esas capacitaciones y tal serían los componentes, y las actividades o productos o insumos como tal serían lo físico que yo necesite, los salones, el videobeam, los proyectores, el material que necesito para las capacitaciones, los capacitadores también serían recursos y tal, y con base en esos recursos entonces yo construiría el presupuesto. ¿Cuánto me valen esos capacitadores? ¿Cuánto me valen esos salones? ¿Cuánto me vale el material didáctico que tengo que utilizar? Bueno, todos los recursos que yo tenga que... Entonces ahí es donde yo construyo ese presupuesto como tal. El presupuesto está basado específicamente en las actividades o insumos como tal, con los cuales yo construyo los componentes que necesito de acuerdo al proyecto, que me van a permitir lograr el propósito, que es el tangible, es lograr que esas señoras se vuelvan independientes y logren conseguir sus propios ingresos sin depender de terceros y puedan sacar a sus familias adelante. Y el fin último sería el mejorar las condiciones de vida de estas personas, de este grupo social.
Entonces yo digo que, ahorita lo vamos a ver bien allí, pero de una vez se los voy a contar. La jerarquía del proyecto es, si yo logro adquirir, tengo el presupuesto, tengo la capacidad para proveer las actividades y los insumos correctos, los necesarios para construir los componentes que necesito, ¿sí? Para generar el propósito, o sea, lograr el propósito como tal. Digo, a partir de aquí, no digo que habré logrado el objetivo, sino que habré contribuido en un alto porcentaje a lograr el fin último, porque ese fin último será muy difícil de establecer. O sea, llegar a decir que ellas consiguieron sus ingresos, se volvieron independientes, se volvieron unas microempresarias exitosas y bueno y tal, eso es medible y eso es tangible, eso lo puedo. Pero decir que mejoraron su calidad de vida, eso sí es un poquito difícil. Entonces, siempre digo que si tengo las actividades y los recursos necesarios, construiré los componentes que me permitirán lograr el propósito y al haber logrado el propósito, habré contribuido de alguna manera significativa a el objetivo final o al fin del proyecto. No sé si eso sea claro, muchachos, o tengamos preguntas hasta ahí. Profe, dentro del propósito también están los indicadores. No, los indicadores son alternos. Los indicadores son la segunda columna de la matriz de marco lógico y los indicadores son la manera como yo voy a medir de qué manera he logrado este fin, de qué manera he logrado este propósito, de qué manera he logrado los componentes y de qué manera he ejecutado los presupuestos, ¿sí? Entonces, digamos como la segunda columna que me dice más o menos qué tan lejos estoy de los objetivos como tal. Estos son los objetivos de fin, o sea, objetivos macro, los objetivos de propósito, los objetivos de componentes y los objetivos de actividades o de insumos. Bueno, muchachos, entonces, ¿sí escuchan la música? Sí, profe. No, señor. No escuchan nada. ¿Alguien Sí, por escucha allá por de allá? fondo, hasta niños gritando. Verdad, pero no son míos, Gustavo, hago la claridad. Lo que pasa es que yo no sé por qué hace días están haciendo tanta bulla aquí en este conjunto. O sea, vienen mariachis, vienen cantantes, vienen de todo. Y pues está bien y tal, pero pues yo creo que deberían venir más tardecito porque hasta ahora no editando clases, sí. Y ahorita estoy grabando, sino que es que estaba ensayando, estoy grabando por otro aplicativo que se llama el OBS. Y entonces tiene una parte que dice que uno puede eliminar los ruidos del ambiente. Entonces pues les preguntaba, porque se supone que esa grabación, ella quita los ruidos del ambiente, pero parece que me engañaron, ¿cierto? Sí, Dale, señor. como le está yendo bien, por eso es que van tanto. Listo, pues discúlpenme un segundito. Bueno, muchachos, vamos a seguir entonces. Entonces, esta es la jerarquía del proyecto como tal, de la matriz de marco lógico. Entonces, parte y se lee de abajo hacia arriba, así como la leo yo. De actividades, componentes, propósito y fin. Bueno, cuando se diseña un proyecto usando el marco lógico, el proceso implica en formular un conjunto de predicciones, denominadas hipótesis, que se les expresa en términos de... Esto es volver a decir lo que les acabo de decir. Si las actividades son administradas adecuadamente, entonces los componentes serán logrados. Si se producen los componentes, entonces se logrará el propósito. Y si se logra el propósito, entonces se contribuirá al logro de la finalidad. Los pasos para la construcción de ese marco lógico. Entonces, lo primero es la definición del problema central. En eso nos vamos a dedicar ahorita a poner como unos conceptos, a ponernos de acuerdo en unos conceptos sobre el establecimiento de problemas centrales, porque en eso nosotros no somos muy buenos en el tema de definir problemas.
Luego hacemos un análisis de involucrados, luego hacemos un análisis de problemas, luego análisis de objetivos, que es convertir esos problemas en soluciones. Luego vamos a mirar un análisis de alternativas y por último un diseño de estrategias como tal. Y por último vamos a construir la matriz de marco lógico, que es esta que ustedes ven aquí, que es una matriz de 4x4, en donde aquí están los objetivos, aquí estarán los indicadores, aquí estarán las fuentes de información de donde voy a obtener los indicadores y aquí estarán los supuestos, que son unas situaciones que son ajenas al proyecto como tal, pero que pueden afectar de manera positiva o negativa el desarrollo del proyecto. Ya lo vamos a ver en detalle. Este es más o menos como el derrotero para construir esa matriz de marco lógico. Lo primero entonces la definición de problema central. Enunciado del problema central del proyecto a partir de la definición de la situación negativa que afecta a un determinado grupo humano y dentro de un determinado espacio geográfico. Les decía que definir problema para nosotros es difícil. Nosotros en ocasiones, ¿cierto? Nosotros somos de una cultura, como decía Mafalda, a mí me gusta mucho la cultura de Mafalda, de pronto ustedes no la alcanzaron a ver porque eso es de hace muchos años, pero Mafalda decía una cosa, dentro de sus muchas frases, decía que el problema que había en el mundo era que había mucho problemólogo y muy poquito solucionólogo, ¿sí? Nosotros definimos problemas, nosotros sabemos cuáles son los problemas y tal vez a veces hablamos de las soluciones, porque a nosotros nos gusta mucho jugar a ser técnicos de fútbol, a ser alcaldes, a ser gobernadores, a ser presidentes. Nosotros tratamos de solucionar los problemas desde nuestra óptica, eso es un deporte nacional, ustedes lo saben, ¿cierto? Y también otra cosa que nos gusta mucho es juzgar a posteriori, es decir, cuando ya pasaron las cosas, pues decir, no es que yo lo hubiera hecho de tal manera, eso es muy chévere. Pero no somos buenos definiendo problemas centrales. Y tal vez en alguna oportunidad se los había comentado, pero vuelvo se los recuerdo. Martin Luther King decía que la única manera de solucionar un problema es erradicando sus causas. ¿Están de acuerdo con eso, muchachos? Sí, profe, la verdad es que sí. Es la única manera. Lo que pasa es que nosotros... Perdón, ¿qué me decía? Hacen lo cierto, profe. Lo que pasa es que nosotros somos muy dados a confundir causas con problemas, ¿sí? Nosotros a veces no sabemos definir cuál es el problema como tal. Creo que en alguna oportunidad se los había comentado el tema de, por ejemplo, del proceso de paz en Colombia o la paz en Colombia. ¿Por qué no se logra? Pues porque no se erradican las causas, porque se atacan las consecuencias, que es lo que ha generado un problema de orden público de hace 50, 60 años, pero jamás se han atacado las causas están igualitas, y producto de que las causas estén igualitas, ayer salió un informe de inteligencia donde dice que las disidencias de las FARC ya están llegando a cerca de 5.000 hombres armados. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque el problema no se solucionó, o sea, se atacó la consecuencia, que fue, pues obviamente, que había una organización armada y tal, y que se firmó con ellos, pero realmente las causas están intactas, y si uno miren lo que pasa en el Cauca y tal. Entonces nosotros somos muy dados a eso, somos muy dados a no entender cuál es el problema central, sino pensar que la causa es el problema. Dice, un problema representa y describe una situación o estado negativo de la realidad que afecta a un determinado grupo de población dentro de un área geográfica específica. Debe estar delimitada obviamente esa área geográfica, ese grupo de población específico, y el cual tiene como características básicas. El problema estratégico debe ser descrito a similitud de una foto de la situación negativa que se quiere resolver y que sea lo suficientemente amplia para que se pueda apreciar. La tendencia actual de la situación negativa enfocada, la descripción de la situación negativa que está ocurriendo, la identificación del grupo humano afectado por la situación negativa, el ámbito geográfico al que se circunscribe el problema, eso es importante definirlo también. Y para empezar entonces hacemos digamos, estábamos hablando del problema como tal. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de qué es un problema y qué es una causa. El análisis de involucrados, entonces a partir del problema central y enfocado en los intereses, problemas percibidos, recursos y mandatos que se tienen para el proyecto. Es decir, el análisis de los involucrados es definir cuáles son los grupos de interés en el proyecto. Identificar
qué tipo de personas o qué tipo de grupos de la sociedad que puedan estar tanto a favor como en contra del proyecto, porque hay momentos en que, a pesar de que sea un proyecto muy bueno, haya personas o grupos que no estén de acuerdo. Miren ustedes, por ejemplo, lo que pasa con las consultas por la explotación de recursos naturales que hacen las consultas en los municipios. Pues obviamente hay gente que está de acuerdo en que el municipio tiene que recibir las regalías por la explotación de sus recursos, pero pues hay otras personas que dicen que no, que eso daña el medio ambiente y que es mejor dejarlos ahí, que nadie los toque, ¿cierto? Entonces, yo para empezar a hacer el análisis de involucrados, pues tengo que identificar esos grupos de personas que están allí, que se involucran en el proyecto, actuales, que pueden ser actuales o potenciales y que pueden estar a favor o en contra de la realización del mismo. Como segundo, identificar los intereses y necesidades de cada uno, es decir, qué intereses mueve a cada grupo para estar a favor o para estar en contra. También establecer qué tipo de recursos, mandatos, capacidades, motivaciones o posibles compromisos, es decir, qué fuerza tienen esos grupos, si tienen fuerza política, si tienen fuerza social, si tienen muchas personas que estén con ellos, ¿sí? Pues que me pueden dar a mí la idea de que en un momento dado el proyecto sea inviable. Si yo realmente quiero intervenir en una problemática en una población, en un grupo de la población como tal, pero pues realmente hay grupos que están en contra y que tienen el poder político para obstaculizar el proyecto, pues lo mejor será pues buscar otra alternativa de solución, ¿cierto? También identificar los problemas percibidos por los actores, describir todas aquellas situaciones que afectan, limitan o condicionan negativamente la capacidad de actuar y los intereses de los involucrados. Creo que ya se los había comentado, pero habíamos tocado el tema en alguna tutoría, creo, no sé si en este grupo o en otro, sobre el tema del proyecto del túnel de la línea. ¿Qué pasó con ese túnel de la línea? Que cuando hicieron la proyección, la formulación, no tuvieron en cuenta los grupos de las personas nativas, de los que vivían allí en esos sitios por donde iba a pasar ese túnel y que iban a ser afectados por los temas ambientales. No los tuvieron en cuenta y era un grupo de involucrados. Y cuando comenzaron estas personas a presentar esas demandas por la contaminación de las fuentes hídricas, por la afectación a los recursos naturales, por el problema de contaminación y todo eso, pues el proyecto comenzó a venirse a pique. ¿Por qué? Porque no se tuvo en cuenta ese grupo. O sea, antes de empezar ese proyecto, los gestores del proyecto, los evaluadores debieron haber ido a esas poblaciones, a esas fincas, digamos, a esos asentamientos, a hablar con esas personas y preguntarles cómo se iban a involucrar ellos con el proyecto como tal, pero eso no se hizo. Bueno, el análisis de involucrados entonces tiene grupo de involucrados, es decir, actuales o potenciales. Sí. Pero entonces hay que, o sea, por eso fue que también se ha retrasado tanto el proyecto. Ah, bueno, lo que pasa es que hay, digamos, esto que yo les estoy contando es como una de las causas, ¿sí? Una de las causas que generó ese retraso. Lo otro fue obviamente pues que usted sabe que como aquí pasa de todo, entonces aquí resulta que para que una empresa se gane un contrato de esos, entonces presenta una licitación que es más barata, por allá le pasan la información a algunos amigos y tal, pero resulta que después esos mismos amigos van allá a los entes que toman las decisiones y le dan la posibilidad de hacer lo que llamamos las adiciones presupuestales. Entonces resulta que aquí se presupuesta una obra en 1.000 millones y se la adjudican a una persona porque pues propuso, ¿cierto?, un valor muy pequeño, era muy eficiente y tal, pero después comienza a hacer adiciones, por esto y por aquello. Entonces ese señor Collins, que manejaba esa empresa, que era el contratista, digamos, pues obviamente ellos solicitaron varias adiciones presupuestales, de tal manera que después de haberse ejecutado el 160% del proyecto, hoy en día, para poderlo terminar, todavía se necesitan 750.000 millones de pesos. Además de que el señor está demandando al Estado por lucro cesante y por pérdidas, porque le quitaron el proyecto como tal y tiene una demanda en contra del Estado. Entonces, lo primero es que no se tuvo en cuenta, pero digamos que lo que nosotros, apartándonos del tema de corrupción y del tema de ineficiencia que nosotros manejamos en el tema de proyectos, la causa primordial fue que en la evaluación del proyecto no se tuvo en cuenta a todos los involucrados.
¿sí? Esas personas que presentaron esas demandas posteriores eran involucrados, eran grupos involucrados y no los tuvieron en cuenta. Profe, una pregunta con respecto al proyecto de nosotros que no va así como ese tema enfocados, también debe ir la parte involucrada y especificar de pronto el por qué. ¿En cuál proyecto? En el trabajo pues que vamos a hacer ahorita, que usted nos dijo que investigaron. No, simplemente si los podemos identificar, pero no vamos a ir a ese nivel de detalle. Si los podemos identificar, si tenemos algún grupo involucrado, sí, lo vamos a mencionar, pero no. Nosotros básicamente lo que vamos a hacer es construir la matriz de marco lógico. Lo máximo que vamos a hacer es que de pronto, en la parte de los supuestos, tengamos que tener en cuenta algún involucrado, ¿sí? Pero no vamos a ir hasta allá. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces, tener en cuenta entonces el grupo de involucrados, actuales y potenciales, los intereses que manejan esos involucrados, sean positivos o negativos, o sea, los que están a favor o están en contra, que pueden reflejar apoyo u oposición, los recursos que manejan ellos también es importante, es decir, eso es considerar como el poder que tiene ese grupo de involucrados para tenerlos en cuenta, ¿sí? Si tienen poder político, poder financiero, bueno, no sé. La capacidad o poder para defender sus intereses, es decir, si están en contra, pues qué capacidad tienen de tumbar el proyecto como tal. Los recursos pueden ser económicos, políticos, cognitivos, bueno, tecnológicos, de cualquier tipo. Y los problemas percibidos, solo los actuales, o sea, los que estén afectando el proyecto como tal. Vamos a hablar ahorita entonces de la tercera parte, que es el análisis de los problemas como tal. ¿Qué hago yo para poder analizar el problema? El árbol de problemas que yo construyo, cuando hago todo un proceso, digamos, de matriz de marco lógico, es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se expresan en encadenamiento tipo causa-efecto, siempre causa-efecto. ¿Qué causa qué? ¿Sí? Si yo tengo un problema hoy, pero tengo que analizar qué es lo que lo está causando para saber qué es lo que yo tengo que erradicar para darle solución. Si no soy capaz de establecer las causas, si yo no tengo la capacidad para eliminar esas causas, atacar esas causas, es mejor, como dicen por ahí, es mejor dejar así, ¿sí? Porque no voy a lograr el objetivo. Las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión. Pasos para la elaboración del árbol de problemas. Entonces, lo primero tenemos que identificar los principales problemas de la situación actual y formular en pocas palabras el problema central. Tenemos que ser muy explícitos en formular el problema central. ¿Cuál es el problema como tal? No la causa ni la consecuencia, es el problema el que tengo que encontrar. Anotar las causas del problema, que van en la parte de abajo, anotar los efectos, que los diagramo en la parte de arriba, provocados por esas causas del problema como tal, elaborar un esquema que muestre las relaciones entre causa y efecto en forma de un árbol de problemas y revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad. Ahorita en la gráfica lo vamos a mirar más fácil. La recomendación, entonces, redactar cada problema percibido por los involucrados como una condición negativa, no ambigua, tiene que ser clara. Identificar únicamente los problemas existentes, no problemas posibles o potenciales. Un problema no es la ausencia de una solución, es un estado existente negativo. Entonces, si estamos hablando de una cosecha, por ejemplo, nosotros podríamos decir que el problema es que no hay pesticidas, ¿sí? Se acabaron en un momento dado, tal. Pero la realidad es que el problema sería que la cosecha es destruida por plagas. Ese sería el problema central, que está causado ¿por qué? Por la falta de pesticidas. Entonces yo tengo que saber tengo que rápidamente entender cuál es el problema y cuál es la causa, ¿sí? Porque yo podría decir que el problema es que no hay pesticidas. No, ese no es un problema. Eso es una causa de un problema, ¿sí? No sé si eso está claro, muchachos. Profe, ¿puede dar otro ejemplo? Ya lo tenemos enseguida. Si estamos hablando, por ejemplo, de una maquinaria, podemos decir que de un equipo, podemos decir que el problema es que le faltan los repuestos, ¿cierto? O podemos decir que el equipo no funciona. ¿Cuál sería la causa? La causa es que no hay los repuestos necesarios y el problema es que el equipo no funciona. O sea, yo tengo que ir a establecer cuál es la problemática como tal para poderla separar de las causas. Más o menos eso, ¿sí? Sí, es claro, muchachos.
pronto es un poco confuso, es que pues... Sí, el tema de sí, la matriz de marco lógico se vuelve un poquito, ¿qué les dijera yo? Eso no es difícil, no es nada, aquí no hay nada difícil, nada que no podamos entender. Lo que pasa es que pues obviamente es un tema nuevo, es un tema que no manejamos todos los días. Y son como conceptos, ¿sí? Son como maneras de interpretar un problema como tal. Pero ahorita yo creo que cuando ya miremos la matriz como tal y la analicemos, nos va a quedar más claro, ¿sí? Digamos, aquí estamos hablando como de la manera como yo debo definir o ser muy, digamos, muy cuidadoso en definir o en establecer cuál es el problema como tal. Porque es que, vuelvo y le repito, nosotros somos muy dados a confundir esto con esto, o sea, confundir causas con problemas. Ahorita ya lo vamos a ver en el ejemplo de una empresa de transporte y yo creo que ahí nos queda más claro, ¿sí? Este es el árbol de problemas, digamos. ¿De qué habla? Esto es una empresa de transportes que tiene un problema central y es que tiene frecuentes accidentes en los buses. ¿Cuáles son las causas de ese problema central? Las causas establecidas entonces son que los conductores son imprudentes, que los vehículos están en malas condiciones, que las calles también están en mal estado, que los vehículos ya están viejitos, están obsoletos y que hay deficiente estado de mantenimiento, ¿cierto? ¿Y eso qué genera? O sea, ¿cuáles son los efectos? Los efectos es que hay pasajeros, por los accidentes, hay pasajeros heridos, inclusive fallecidos, que hay pasajeros que llegan tarde, o sea, no se cumplen los itinerarios, y en últimas, que está generando, este problema que está generando pérdida de confianza en la empresa de transporte. Entonces yo podría pensar, por ejemplo, que el problema es el problema es la pérdida de confianza en la empresa de transporte, pero realmente lo que está generando eso es los frecuentes, o sea, el problema central sería que está afectado por estas causas, que es la frecuencia o la recurrencia de los accidentes de los buses. Cuando yo puedo plasmar, digamos, en un árbol de problemas, definir cuál es el problema central, cuáles son las causas y cuáles son los efectos que están generando esas causas, puedo construir una matriz o un árbol de objetivos que es simplemente coger esta información que está aquí y convertirla en situaciones mejoradas en el futuro, convertirlas en las soluciones que yo voy a plantear dentro del proyecto como tal. Y esto se hace así. Entonces, después de que yo establezco cuál es el problema central, cuáles son las causas y cuáles son los efectos, entonces me voy a construir el análisis, me voy a hacer el análisis de objetivos. Y entonces, dice así, a los problemas identificados en el árbol de problemas se les debe convertir en positivo. Y estos serán los objetivos de este árbol a futuro, a manera de soluciones, identificando posibles alternativas para el proyecto. Entonces, el árbol de objetivos primero formula todas las condiciones negativas del árbol de problemas, luego examina las relaciones entre medios y fines para garantizar la lógica del esquema. Si fuera necesario hay que modificar frases, como es interactivo, como les comentaba ahorita, yo me puedo devolver hasta hasta el árbol de problemas, cambiar frases, cambiar retóricas, añadir frases nuevas, añadir conceptos nuevos y eliminar objetivos que no sean necesarios o que no sean efectivos como tal. Entonces, los tipos de objetivos están de acuerdo a la jerarquía del proyecto como tal. Los objetivos en fin, o sea, los macro, los que voy a conseguir, los que voy a tratar de generar a futuro, que es el objetivo final, que puede ser a 5 años, a 3, a 2, a 10, depende del tipo de proyecto que se espera alcanzar en el proyecto comunidad. Este fin puede ser de un horizonte de tiempo mayor al proyecto, es la visión del proyecto como tal de manera general. Luego hay unos objetivos de propósito, que son la segunda escala de la jerarquía de la matriz de marco lógico. Dice, es el objetivo central. Recuérdese que el árbol de objetivos, cada proyecto ataca un solo propósito, de modo que no haya ambigüedad en el diseño del proyecto. A cada matriz de marco lógico le corresponde un solo propósito, no 2 ni 3, solamente uno. Es el logro que esperamos obtener con el proyecto, o sea, lo tangible. Esos son los objetivos que deben ser verificables y alcanzables en términos concretos, es decir, lo que vamos a lograr. Volviendo al ejemplo que yo les decía ahorita, entonces eso es lograr que esas mujeres, cabeza de familia, mejoren sus ingresos, o sea, se inserten en un ambiente económico, o sean productivas y tal. Eso es lo tangible, lo real. Ya el fin es la mejora de las condiciones, que ya es lo que yo les comentaba ahorita, que es un poquito más difícil de medir. Los objetivos de componentes entonces están sujetos a la capacidad económica o presupuestal de la entidad o persona que ejecutará el proyecto o el financiador del proyecto.
de modo que pueden darse varios de estos objetivos, pero si no hay recursos financieros, puede que solo se adelante uno. Eso pues obviamente lo miraré con base en el presupuesto, en la capacidad económica que yo tenga para administrar los recursos. Y los objetivos de resultado o de actividad o de insumos son las actividades del proyecto. Las mismas que permiten lograr los resultados del proyecto deben ser detalladas en dos aspectos. Por un lado, los recursos que empleará el desarrollo de la misma y el costo respectivo. O sea, aquí es donde hablamos de presupuesto como tal. Y este es el árbol de objetivos. Entonces, con ese árbol de problemas que teníamos ahorita, en donde el problema era la recurrencia de los accidentes y tal, la solución aquí es la reducción de la recurrencia de los accidentes de los autobuses. Aquí estas causas que teníamos abajo se convierten en situaciones mejoradas. Entonces teníamos una de que los conductores eran imprudentes. Entonces aquí tenemos unos conductores que conducen ya con prudencia, han sido capacitados, han sido concientizados. Aquí los vehículos se encuentran en buen estado, o sea, tienen mejor mantenimiento, las calles también mejoran. Se hace control técnico de los vehículos y se reemplazan regularmente, o sea, se hace reposición del parque automotor. Los efectos entonces, que hay menos pasajeros accidentados, hay más cumplimiento de los horarios y por último se incrementa el uso del servicio de transporte, se mejora la calidad del transporte urbano y se incrementan los ingresos. Entonces, este árbol de objetivos es tomar ese árbol de problemas que tenía ahora y convertirlo en situaciones mejoradas en el futuro, o construir esa visión, ese escenario que yo quiero ver en el futuro. Más o menos así funciona la matriz de marco lógico y más o menos esa es la dinámica de los proyectos sociales. Es tomar una situación que hoy es un problema, que hoy está generando una inconformidad, una carencia, una dificultad, digamos, y convertirla en una situación mejorada en el futuro. No sé si eso está claro, muchachos. El tema, yo lo entiendo, es un poquito gaseoso como para verlo en una sola sesión, pero igual es fácil, no es difícil de entender. Pero entonces a nosotros no nos toca hacer esta parte, sino la primera que usted explicó. O también nos tocaría hacer la construcción de los objetivos. No, nada, nosotros solo vamos a construir la matriz. Solamente. Esta es toda, digamos, la dinámica, o sea, es toda la secuencia que se debe hacer para construir, para formular un proyecto social, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. Pero nosotros lo vamos a llevar simplemente a una conclusión en una matriz de marco lógico. Va a ser muy sencillo. Bueno, muchachos, el análisis de las alternativas, como el paso 4, ¿sí? ¿Qué son las alternativas? Comprende identificar los objetivos enlazados en relaciones medios-fines que aseguran el cumplimiento de los objetivos de jerarquía superior. O sea, las alternativas son como considerar, por ejemplo, la disponibilidad de recursos que yo tenga, técnicos, humanos, materiales, financieros, que lo debo establecer desde un principio. Considerar el tiempo de ejecución requerido por cada opción, es decir, yo tengo que también determinar cuánto me voy a demorar. Yo no me puedo demorar, no puedo plantear un proyecto eterno, pues, sino tengo que considerar un horizonte de tiempo. Valorar la pertinencia política de las alternativas consideradas. Considerar el tipo de beneficiarios directos e indirectos, así como aquellos excluidos o perjudicados por el proyecto. Considerar los riesgos que pueden afectar el futuro del proyecto. Considerar los impactos o efectos esperados del proyecto y considerar la viabilidad de las alternativas de intervención. Las alternativas son aquellas acciones paralelas que yo pueda adelantar para llevar a cabo el proyecto cuando él presenta problemas, es decir, cuando no lo puedo hacer de manera directa, cuando simplemente esa construcción de ese árbol de objetivos no es fácil de obtener, no es fácil de llevar a feliz término. Entonces, en los criterios de selección de objetivos y alternativas, en los objetivos, entonces, miramos la relevancia para los involucrados, es decir, la importancia que tenga para cada uno de esos grupos, la disponibilidad de recursos y mandatos que tengan esos involucrados, o sea, la influencia que tengan, los recursos a disposición del proyecto, la probabilidad de alcanzar los objetivos, el horizonte en el tiempo que tiene el proyecto, la factibilidad política y el análisis de costo-beneficio. Y en las alternativas, entonces, el costo, efectividad de la estrategia que yo utilice como tal,
efectos sobre el flujo de caja, criterios ambientales, criterios de género, riesgos sociales, sostenibilidad, sustentabilidad y otros. Entonces la alternativa, digamos, es como la estrategia que yo voy a llevar a cabo para poder sacar adelante el proyecto. Y ahora lo que nosotros íbamos a hacer es como la narrativa del proyecto como tal. Entonces el proyecto tiene, como ya les decía ahorita, una jerarquía que es el fin, el propósito, los componentes y las actividades o los insumos. Cuando hablo de actividades hablo de insumos, hablo de las cosas tangibles que necesito, de los productos que necesito como tal. Los objetivos del proyecto hasta los componentes pues, generalmente se redactan en participio y las tareas del proyecto en infinitivos, como la retórica como tal. Y aquí está la matriz de marco lógico como tal. Entonces una matriz de 4x4, entonces aquí tiene un resumen, digamos como de objetivo como tal. Aquí tiene los indicadores, aquí tiene los verificadores, que son las fuentes de información de donde voy a obtener estos indicadores. Y aquí tengo los supuestos, que son aquellas situaciones que puedan ser favorables o desfavorables para el proyecto y que de alguna forma yo no pueda gestionar. Es decir, yo los tengo que tener en cuenta. Factores ambientales, sociales, bueno, económicos, financieros, que puedan influenciar el desarrollo del proyecto. Esos son los supuestos. Entonces, a nivel de fin, yo tendría aquí el área de incidencia del proyecto, impacto, ¿cierto? El impacto general que va a tener el proyecto como tal. Los indicadores aquí serían para esta parte, para esta jerarquía, sería el impacto en el desarrollo en 5 años, la evaluación del impacto, es decir, es cómo voy yo a medir qué tanto logré el fin último, qué tanto logré, en el caso, por ejemplo, del ejemplo que yo le estoy, perdón la redundancia, del proyecto que yo les digo, de estas señoras, madres cabeza de familia, pues sería como, de alguna manera, con esos indicadores establecer qué tanto se ha mejorado la calidad de vida de estas personas. Vuelvo y le repito, eso no es fácil, eso es difícil. Obtener esa información pues será también complejo. ¿De dónde la obtengo yo? Pues tal vez tendré que ir a diseñar unas encuestas y ir a preguntarles a estas personas qué tanto ha mejorado su vida, cómo se sienten hoy frente a la situación pasada, bueno, no sé. Y en los supuestos, pues, ¿qué posibilidad hay de que el proyecto sea sostenible en el tiempo y que sea sustentable también en el tiempo, en términos económicos? En cuanto al propósito, normalmente tiene que ver con el nombre del proyecto, es decir, lo tangible, lo que se consigue en el corto plazo, el beneficio, impacto. Es entonces, en este proyecto como tal, es lograr establecer que esas personas sí llegaron a mejorar sus ingresos, a ser independientes, a lograr ese objetivo tangible como tal. El verificador, pues también tendría yo que diseñarlo, sería como mirar la inserción que tengan en el medio económico, la mejora en la capacidad de compra, en la capacidad adquisitiva, bueno, muchas cosas. Y también aquí podría tener supuestos que fueran de propósito afín, que podrían impactar de manera negativa ese desarrollo de propósito. Los componentes, entonces, es la parte visible del proyecto por parte de los involucrados. Es decir, aquí está lo que yo necesito hacer, lo que yo necesito construir para lograr el desarrollo del proyecto. Y aquí, digamos, los indicadores sí son más fáciles porque son resultados más tangibles. Es decir, aquí yo podría medir cuántas capacitaciones logré, cuántas personas asistieron, de dónde obtuvo la información, pues obviamente de listados de listas de verificación y tal. Y aquí los supuestos podrían ser componentes a propósito necesarios y suficientes, es decir, la capacidad para generar esos componentes como tal. Algo en los supuestos, algo que me pueda a mí dificultar en algún momento el logro de los componentes. Y por último, las actividades o los insumos, que son las tareas, es lo básico, digamos, es como la base. Se mide con presupuesto. Aquí los verificadores son el presupuesto ejecutado y los supuestos serían básicamente disponibilidad de recursos, es decir, qué tanto dinero tengo yo para poder llevar a cabo ese proyecto. ¿Cómo lo ven, muchachos? Algo enredadito. No me digan eso.
No, profe, ¿cuánto se demoran haciendo todo este estudio? Una, Nada, eso no se demora en nada. Eso para ahí ese proyecto lo vamos a hacer por ahí en 8 días. Mentiras, eso es súper fácil, esperen y verás. Bueno, sobre ya la vamos a mirar en la otra gráfica que tengo allá en la plataforma, mira que es muy sencillo. Los indicadores del proyecto. Los indicadores proporcionan la base para el monitoreo de la evaluación, muestran cómo puede ser medido el desempeño del proyecto, cómo es la información de cada indicador, especifica de manera clara el objetivo, establece metas para evaluar en qué medida se ha cumplido el objetivo. Siempre se dice que lo que no se puede medir, no se puede administrar, no se puede mejorar, por eso siempre hablamos de indicadores de gestión. Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo. Los pasos para la formulación de un buen indicador son identificarlo, determinar la cantidad, identificar la calidad y el límite de tiempo. Y entonces las características o atributos que debe tener un buen indicador son ser objetivo en cantidad, calidad y tiempo, ser verificable, que cualquiera, digamos, lo pueda entender. Ser práctico, fácil de medir, económico, que mida lo importante. Ser práctico quiere decir que lo que yo mida no sea más costoso, o sea, que el indicador no sea más costoso que lo que estoy midiendo, ¿sí? Porque muchas veces yo por cuidar centavos pierdo pesos y eso no está bien en economía. Y ser independiente, no mantener relación causa-efecto. Los medios de verificación entonces son aquellas fuentes que yo debo determinar para obtener la información para calcular los indicadores. Los medios de verificación describen cuáles son las fuentes de información que permitirán demostrar lo que se ha logrado. Por ejemplo, el tema del fin, en el proyecto que yo les comento, pues de qué manera yo voy a establecer si realmente esas personas han mejorado su calidad de vida. En el propósito, si realmente han logrado mejorar sus ingresos, ser independientes, insertarse en una comunidad económica. En el tema de los componentes, pues sí, qué tanto llegué a construir esos talleres, cuántas personas asistieron, qué tan efectivos fueron y tal. Y en las actividades o insumos, pues cómo fue la ejecución presupuestal, ¿sí? Que dije yo al inicio del proyecto que iba a gastar, digámoslo así, en la ejecución del mismo y a cuánto llegué en la ejecución. Los criterios de elegibilidad son cómo se consigue la información. Bueno, eso sí nos tocaría, digamos, ser un poquito imaginativos en el tema de dónde voy a obtener la información. Si en registros, en documentos, en encuestas, bueno, en todo ese tipo de cosas. Aquí hay algunos ejemplos de medios de verificación, que de pronto no son muy relevantes en este momento. Y los supuestos, por último, los supuestos del proyecto, que entonces es la forma de considerar o manejar los riesgos. ¿Qué son los riesgos? Los supuestos son los riesgos, es decir, son aquellas situaciones que pueden estar a favor o en contra de la ejecución del proyecto y que están por fuera de mi resorte, es decir, por fuera de mi gestión, no los puedo manejar. Entonces yo tengo que decidir si los supuestos, si son factores externos que yo no pueda controlar, los analizo de esta manera. Si es un factor externo al proyecto y es importante, pues lo tengo que incluir, ¿cierto? Si no es importante, pues simplemente no lo tengo en cuenta. Y también tengo que calcular la probabilidad de que ocurra. Hay un factor, por ejemplo, ambiental, que puede afectar el proyecto, pero la probabilidad de que ocurra es mínima, ¿sí? Es del 2%, pues simplemente no lo tengo en cuenta. ¿Me voy a qué? Pues a la ley de probabilidades, que lo más seguro es que no ocurra. Entonces, esos supuestos son aquellos riesgos que tienen el proyecto. Por ejemplo, en ese caso que yo les comento de esas madres cabeza de familia, es muy probable que los señores esposos de estas señoras sean un grupo involucrado que esté en contra del proyecto, porque a ellos no les conviene. En esos estratos, ustedes saben que se ve mucho el machismo y entonces el hombre no puede permitir que la mujer trabaje. Entonces ese grupo puede ser reticente, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar qué tanto ese supuesto, que yo no lo puedo manejar, me puede afectar el proyecto para tomar una decisión, si lo incluyo, lo manejo o simplemente declino el proyecto como tal porque el poder, digamos, de injerencia que tenga ese grupo frente a la ejecución del proyecto sea demasiado grande. Entonces, más o menos, digamos, cuando yo hablo de supuestos, hablo de eso, de aquellas condiciones externas al proyecto que lo afectan de manera positiva o negativa y que no están al alcance de la administración del proyecto como tal.
Aquí hay algunos ejemplos de supuestos, pues eso lo pueden mirar ustedes ahí, digamos ya con más tiempo. Y eso es como todo. Miren, entonces vamos a mirar esta partecita. Lo que nosotros vamos a hacer es esto. ¿Sí están viendo acá la gráfica? Sí. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces esta es la estructura de esa matriz de marco lógico. Entonces, con esos proyectos que ustedes tienen en mente, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, vamos a establecer cuál es el problema como tal y vamos a buscar, vamos a definir cuál es el fin. Es decir, qué es lo que nosotros pretendemos en últimas lograr con ese proyecto. Teniendo en cuenta que el fin es altruista, el fin es máximo, el fin está por encima de lo tangible. Entonces, digamos, yo tengo las actividades yo comienzo con las actividades. Entonces, les voy a hablar, o quién tiene un proyecto que me quiera prestar para hacer, pero le tocaría conseguir otro para la tarea. No me quieren prestar ninguno. Bueno, entonces sigamos con el mío. Profe, no, que usted tenga. Sí, no, pues sigamos con el mismo. Entonces, para ese proyecto yo les comento, para ir a intervenir, es decir, digamos que la alcaldía de Pereira quiere invertir unos recursos que le llegaron por medio de una entidad de fomento internacional para hacer intervención social. Entonces los quiere destinar a un grupo de madres cabeza de familia de un estrato 1, digamos, que haya en la ciudad, en donde hay detectado, digamos, un problema de dependencia económica de estas señoras, de sus esposos y tal, violencia intrafamiliar. Bueno, imaginémonos lo peor. Pero pues que eso ustedes saben que es lo normal que ocurre, ¿sí? Entonces, para lograr, digamos, intervenir ese grupo, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que primero definir cuál es el fin. Yo quiero ir a mejorar las condiciones de vida de esas personas, pero para hacer eso tengo que lograr que esas personas se inserten en una vida productiva por medio de microempresas, ¿cierto? Para que sean autosuficientes. Para eso necesito unos componentes acá, que son lo tangible. ¿Cómo? Capacitación también sería como uno de los primeros. Sí, y también necesito unas actividades. Entonces, aquí en estas actividades vamos a hablar de recursos tangibles que necesito. Aquí en estos resultados vamos a hablar de unos componentes, es decir, de lo que tengo que hacer para lograr el propósito, y si logro el propósito, lograr el fin como tal. Bueno, entonces acá yo digo, bueno, entonces para hacer esto, ¿yo qué voy a necesitar? Yo necesito construir unos componentes que son unos talleres de capacitación, tengo que llevar unos expertos, tengo que conseguir unos salones, conseguir medios audiovisuales, conseguir material didáctico, bueno, no sé, para que ellas se capaciten, para ir hasta allá, motivarlas, llevar un psicólogo. Bueno, entonces esas son actividades o insumos como tal. Con esos insumos, ¿yo qué construyo? Yo construyo esos talleres que voy a llevar a cabo en ese grupo, y con estos talleres yo voy a lograr el propósito, ¿sí? Ya cuando ellas estén capacitadas, estén motivadas, tengan la capacidad, tengan sus máquinas y tal, entonces van a comenzar a generar sus propios ingresos por medio de microempresa. Entonces van a lograr el propósito, que es generar sus propios ingresos como tal. Cuando ellos logren esto, vamos a contribuir al fin, que es la mejora en las condiciones de vida de esas personas. Así funciona la matriz de marco lógico y se lee de abajo hacia arriba, así. Las actividades, si tengo las actividades o los insumos correctos, construyo los componentes que necesito, logro el propósito, y si logro... Sí. Profe, una pregunta. Sí. Es que como usted ahorita dijo que el problema era, por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Sí. Otro problema que podían tener ellas es lo de la falta de recursos económicos, ¿cierto? Sí. Esos no son dos problemas, o sea, esos son dos problemas en uno, porque entonces el fin de eso con la inversión social que se va a hacer y todo lo que se está diciendo, se trataría de llegar o minimizar, como por decir, la violencia,
y con la microempresa sacarlos a ellos como darles un recurso, ¿cierto? Sí, digamos que si vamos a establecer el O sea que problema, si vamos a establecer un ahí podrían problema, haber dos. sí, claro, sí, usted podría tener varios problemas, pero recuerde que vamos a atacar uno solo. Puede que indirectamente, por el tema de los supuestos, usted solucione varios temas, pero para la construcción del marco lógico, usted va a atacar un solo problema. En este caso, ¿cuál es el problema? El problema es la dependencia que estas personas tienen, digamos, o la vulnerabilidad que tienen. ¿Por qué? Pues porque no son capaces de generar sus ingresos como tal. Ese sería, ¿cierto? Y nosotros, qué estamos tratando de mejorar, cuál es la situación futura, digamos, o el fin, es lograr que ellas generen esos ingresos para que mejoren su situación de vida, ¿cierto que sí? A ver, cuando yo establezco el problema como tal, pues bueno, esa es la retórica de toda la matriz de marco lógico, ¿cierto? Acá, con base en esa problemática que yo establezco, con el problema central, yo defino el fin como tal. ¿Cuál es el fin mío? El fin, en últimas, es mejorar las condiciones de vida de estas personas. Entonces, el problema sería ¿cuál? El problema sería que esas personas en este momento están en una condición de vulnerabilidad económica, ¿sí? De vulnerabilidad social, porque no tienen ingresos, porque están dependiendo de unos esposos maltratadores, ¿sí? Porque tienen hijos pequeños, porque tienen mucha dependencia. Ese sería como el problema central. Es claro eso. Gustavo me preguntaba, ¿cierto? Profe, y eso no Sí, sería profe. Sí. ¿Cómo? Eso no sería como una causa. Lo de la parte de los esposos maltratadores, la falta de recursos, no son como causas de un problema inicial que es que ellas no produzcan sus propios ingresos. Sí, o sea, es que ¿cuál es el problema central? El problema central es que es madres pues que no trabajan y no tienen forma pues como de ganar su propio dinero. Esa es causa. Esa es causa. Sí, claro, esa es causa. El problema es la situación de vulnerabilidad. ¿Por qué son vulnerables? Porque no generan ingresos, porque dependen de un marido maltratador, porque están en unas condiciones sociales muy precarias, digámoslo así. Sí. Sí, profe, toca hacer el del proyecto para mirar qué. Sí, toca digamos, toca rayarlo para ir uno digamos, a ponerse de acuerdo, porque eso no es fácil. Esa parte es muy compleja. Vuelvo y se la repito ahorita, como les decía al principio. Nosotros no somos expertos en definir problemas centrales. Nosotros tratamos de confundir causas con consecuencias o con problemas como tal. Pero no es que, o sea, no es que seamos malos, no, simplemente no tenemos esa habilidad. Y es también a veces es un tema de interpretación. Lo que para ti puede ser el problema central, para mí puede ser una causa y nos podemos sentar a discutirlo. Sí me hago entender, pero eso no quiere, es decir, la matriz de marco lógico no es matemática. O sea, no es que en el mismo proyecto se tenga que llegar al mismo resultado. No, es una manera como yo le puedo vender a un financiador, a un dueño del proyecto, a una ONG, a un organismo multilateral, le puedo vender la manera como yo quiero impactar esa comunidad, pero eso no tiene nada de matemático. Es decir, mi matriz de marco lógico frente al problema que yo te estoy planteando puede ser un poco diferente a la tuya. Puede ser, o sea, la tuya puede tener otro problema central que sea muy parecido o puede tener otros supuestos y no quiere decir que esté mal. ¿Sí me hago entender? O sea, esto es una metodología, lo que me decían ahorita es algo confuso, pero no lo llamemos confuso. Llamémoslo, porque digamos cuando uno habla de algo confuso es algo complejo. No, esto no es complejo. Lo que pasa es que es de interpretación, ¿sí? Y muchas veces se vuelve como podría tener un componente subjetivo, yo lo acepto, ¿sí? Claro, porque obviamente son percepciones de cada uno, cada evaluador de un proyecto social puede tener una percepción diferente, ¿sí? Pero en últimas puede que contribuya, ¿sí? A lograr ese último fin, ¿sí? Que es, en últimas, independientemente de lo que consideremos causa o efecto y tal, antes es importante definirlo para, digamos, definir la estructura central del proyecto, pero pues en última la finalidad será mejorar las condiciones de vida o mejorar
esa situación problemática. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un proyecto ambiental, que también pueden ser proyectos sociales, por ejemplo, la mejora de una fuente hídrica, o la protección de una fuente hídrica, o la protección de un humedal, o una cosa así, pues obviamente podremos tener muchas maneras de llegar allí, pero en última lo que vamos a perseguir es defender esa fuente hídrica, ¿sí? Entonces, no hay un tema como de camisa de fuerza o de matemática que me lleve por el mismo camino a la consecución del fin. No, podrá existir varios caminos. No sé si eso está claro. Sí tiene, obviamente, la estructura y la filosofía de la matriz de marco lógico está aceptada, eh, digamos, con base en la realidad, que tiene un componente subjetivo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto silencio? No es entonces tanto el camino, sino el objetivo de fin que se Sí, quiere claro, sí. implementar. Digamos, es como conservar, sí, una lógica, sí. Es decir, la lógica es que los insumos que generan los componentes que logran el propósito y que contribuyen de alguna manera a lograr el fin. Eso es básicamente. La metodología sirve, funciona, es tangible, está, digamos, aceptada mundialmente para presentar, para poder, digamos, clarificar los objetivos y la manera como se va a adelantar un proyecto social en una matriz muy pequeñita. ¿Qué pasa? Si yo mañana le voy a presentar a la alcaldía, me comisionan a mí para presentar un proyecto, una matriz de marco lógico para un proyecto, por ejemplo, con los niños de una comunidad especial, bueno, cualquier tema social, pues obviamente pues yo voy a construir con base en toda esa metodología, voy a presentar un análisis de involucrados, alternativas, supuestos, indicadores, pero lo voy a presentar todo con base en una matriz de marco lógico. De aquí va a depender todo. Y cuando yo vaya a hacer la presentación, voy a presentar esto y de aquí voy a comenzar a presentar de dónde salió esto, sí, es decir, de dónde, por qué llegamos a esta finalidad, por qué llegamos a esta estructura de matriz de marco lógico. No sé, pues si eso sea claro. Profe, Sí, o sea que la aceptación de ese marco lógico es el que determina, por decirlo así, si el proyecto es viable o no. sí, digamos que la viabilidad también es subjetiva. O sea, ¿qué pasa con el proyecto? La viabilidad del proyecto, ¿en qué está? En que usted lo presenta al dueño del proyecto, al financiador, digamos, y ese financiador le diga a usted, hombre, sí, el proyecto está bien planteado, tal, y obviamente pues con unas condiciones, con unas, ¿cómo le dijera yo? Con unos mecanismos, una logística, pues se lleve a cabo el proyecto, pero no tiene, digamos, como una definición así como el proyecto productivo, de decir es viable o no es viable. Sí, no la tiene, es totalmente subjetivo. O sea, lo que pasa es que lo que trata la matriz de marco lógico es de facilitar la presentación, la formulación, ¿sí? La, como la tangibilización del proyecto como tal. Eso es lo que facilita. Pero no es una estructura, digamos, o no es una metodología para determinar si el proyecto es viable o no es viable. La viabilidad del proyecto social la da en últimas la aprobación del financiador, del originador del proyecto, cuando diga, hombre, sí, ese proyecto me gusta, me parece que está bien estructurado, vamos a arrancar con él, ¿listo? Entonces ya está aprobado y lo vamos a ejecutar. Es como eso, pero vuelvo y le repito, ese tema es completamente subjetivo porque no es una metodología para determinar viabilidad o no viabilidad. ¿Qué más preguntas, muchachos? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, ¿cómo quedamos, muchachos? No, profe, arrancar para ver ya cómo nos va yendo con la solución del taller. Listo, perfecto. Entonces, sí, entonces, bueno, en la plataforma, entonces, bueno, ustedes ya han visto en la plataforma, está este esquema que les acabo de montar, está el cuadrito, digamos, de Excel, que lo pueden utilizar, o si utilizan otro, pues no hay ningún problema, y está la presentación.
Entonces es de manera básica, establecer cuál es el proyecto como tal, qué es lo que pretendemos en últimas, diferenciando, sí, es importante diferenciar el fin del propósito. Recuerden que el fin es macro, es como la situación mejorada como tal. El propósito sí es tangible. El propósito es lo que se logra en realidad con la aplicación de los componentes y con la utilización de los recursos como tal, lo que llamamos las actividades, que son lo tangible, es decir, son los cuadernos, los insumos, los talleres, bueno, los capacitadores y todo eso para construir los componentes que van en la segunda jerarquía. Los supuestos, ¿cómo se hace? Bueno, entonces después de establecer esto, pues nosotros tenemos que, cuando establecemos el fin, pues entonces tenemos que establecer cómo lo vamos a medir, es decir, cómo vamos a decidir si realmente se alcanzó el fin en una proporción. Vamos a tener que ahí sí ser imaginativos cuál va a ser el indicador y cuál va a ser la fuente de verificación, es decir, de dónde vamos a sacar la información. Si vamos a ir a preguntarles a esas personas, vamos a ir a hacer un sondeo general en la zona, si vamos a revisar estudios económicos de alguna organización, bueno, no sé. Y los supuestos no siempre los hay, o sea, los supuestos, ustedes van a mirar el proyecto. Si existiere alguna condición negativa o positiva, pues lo incluyen. Si no hay, pues simplemente colocan ahí, no aplica. No necesariamente tiene que haber supuestos. Hay proyectos que, no, pues que digamos que no son muy visibles y que no van a ser muy fáciles, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, temas sociales, temas ambientales, temas económicos, temas financieros, pueden ser supuestos que afecten de manera negativa un proyecto, la ejecución de un proyecto social como tal. Entonces es como eso, y la leen de abajo hacia arriba. Entonces, si los productos o los insumos son los correctos, se logra los componentes. Si se logran los componentes, pues se estará logrando el propósito, y si se logra el propósito, se estará contribuyendo en un alto porcentaje o en buena medida a lograr el fin del proyecto como tal. Esa es como la retórica. Entonces, quedamos en que nos vemos dentro de 8 días para la presentación de los proyectos, ya terminando, dentro de 8 días ya deben estar en la plataforma el documento completo con todos los estudios hasta la viabilidad financiera. Y con base en eso ustedes me van a hacer la presentación digamos, nos van a contar a todos cómo nos fue, cuál fue la experiencia, tal. Y esta tarea pues simplemente la suben, esa está también para dentro de 8 días y ya, y ahí termina el curso. Listo, muchachos. Listo, profe. Preguntas, dudas, reclamos. Bueno, yo sé que Arley. Profe, una pregunta. Sí. Para que me despejes. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues para ver si le entendí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por decir, un problema, que es una deforestación. Sí. Pero entonces el problema no sería la deforestación, el problema sería las causas o lo que provoca la deforestación, que son los derrumbes y los deslizamientos. Sí, ese sería el problema, la causa es la deforestación, ¿cierto? Sí, esa sería una causa, sí. O sea, son los derrumbes que provoca la deforestación. Un problema de fondo que es más tangible, que es la deforestación, o podría ser, por ejemplo, también el tema ambiental, bueno, no sé. Pero sí, pero esa deforestación es una causa. Ah, bueno, claro que sí. ¿Qué más, muchachos? ¿Este taller se realiza individual o como es la? No, ese lo pueden hacer también lo pueden hacer en los grupos. Bueno, Valentina. Profe, qué pena le interrumpo. ¿Ese es para adjuntar al trabajo que se viene haciendo o ese hay que enviarlo al correo aparte? No, ese tiene un link allá en la plataforma, se llama Taller de Matriz de Marco Lógico y está para dentro de 8 días. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Valentina Cardona. Presente, profe. Jason Ocampo. Jason Gómez, perdón. Jason Gómez. Listo.
Andrea Osorio. Aquí, profe. Juan Felipe. Presente, profe. Ángela Juliana. Presente, profe. Julián David. Presente, profe. Juliana. Presente, profe. Dani. Presente, profe. Paula Andrea. Acá, profe. Germain. Perdón. Germain. Germain no está. Juan Ramón. Presente, profe. Alejandro. Presente, profe. Eileen. Profe. John Arley no está, ¿cierto? Gustavo. Presente, profe. Erika Juliet. Presente. Y Daniel. Presente, profe. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Cualquier cosa, me escriben o me llaman. Si tienen alguna dificultad con estudio financiero o con matriz de marco lógico, ustedes saben, si de pronto en algún momento no les respondo inmediatamente, de pronto estoy en alguna reunión o algo, pero trato de responder lo más pronto posible. Que les va muy bien esta semana, muchachos. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias, profe, que esté bien. Hasta luego, gracias. Amén, profe.